Eran las 3 de la mañana en Texas, el calor era sofocante, y yo acababa de detener a una congresista solo para descubrir que nuestra orden federal era una trampa mortal orquestada. El silencio de radio fue la primera señal de que no era una simple persecución, sino el inicio de una guerra secreta contra la ley misma. El aire acondicionado del viejo Chevy Patrulla estaba fallando otra vez. Eran las 3 de la mañana y el calor de Texas se pegaba a mi nuca como un sudor frío. Llevaba 15 años en el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, y cada día se sentía más como una cacería que como un servicio. Mi compañero, Mike, masticaba un chicle con la furia de quien quiere pulverizarlo, mirando el listado de vehículos que debíamos interceptar cerca del aeropuerto. «Mira esto, Rick», murmuró Mike, señalando una línea en la tableta. El coche de la congresista Anya Sharma. Dice que tiene una orden de arresto federal pendiente por evasión fiscal y algo de tráfico de influencias. Es una celebridad política ahora, una de esas caras nuevas que odian todo lo que hacemos. Mi estómago se revolvió. ¿Una orden federal? ¿Aquí? Creí que esas cosas las manejaba el mariscal. El papeleo es confuso, pero la orden firmada está en el sistema. Dice que no podemos dejar pasar la oportunidad si la vemos en movimiento. Dice que está siendo trasladada por seguridad por su propio equipo, pero los oficiales de enlace nos dieron el aviso. Algo grande está pasando, y si la soltamos, nos convertiríamos en el hazmerreír de la agencia. Anya Sharma, la voz más fuerte en el Capitolio pidiendo la abolición de ICE. La ironía era tan densa que casi se podía masticar. Mi esposa, Sara, había estado muy estresada últimamente por el seguro médico, y una buena detención, una que pusiera mi nombre en los informes correctos, significaba un ascenso seguro y con ello tranquilidad. Apenas 5 minutos después apareció un sedán negro blindado, vidrios tintados al límite, moviéndose con una velocidad inapropiada para la zona de recogida de vuelos privados. El conductor no parecía un chofer. Se veía tenso, profesional. «Ese es ella», dije, mi voz tensa. Puse las luces intermitentes azules y rojas. «Vamos a por ella. Recuerda, Mike, cero violencia. Solo queremos la confirmación de identidad y llevársela a la comisaría central para procesar la orden federal». Mike puso la sirena. El sedán negro no dudó. No frenó. Simplemente aceleró, cruzándose imprudentemente hacia el carril de salida. «Maldición, nos está evadiendo», gritó Mike, tratando de contactar al centro de mando. El silencio de radio fue ensordecedor. Iniciamos la persecución. A 120 kilómetros por hora, la caravana atravesaba el tráfico de la madrugada. El sedán negro era rápido, pero el Chevy era más pesado y, francamente, más aterrador en una persecución urbana. Después de 3 millas de maniobras peligrosas, logramos forzar al conductor a salir de la autopista y tomar una vía de servicio lateral, un túnel de servicio subterráneo que conectaba con el área de carga. Cuando los alcanzamos, el sedán estaba detenido de golpe. El conductor, un hombre corpulento con traje caro, salió con las manos arriba antes de que Mike pudiera siquiera apuntar. «No hay problema, oficiales, solo soy el chofer, ella está atrás, no se resistirá», gritó el hombre. Mike se mantuvo firme. «Quédense quietos, abriré la puerta trasera». El ambiente dentro del túnel era pesado, lleno de ecos metálicos. Abrí la puerta trasera del sedán. Y allí estaba Anya Sharma. Elegante, incluso a las 4 de la mañana, con un traje de seda gris perla. Su rostro, generalmente lleno de fuego en televisión, estaba congelado en una máscara de furia helada. Estaba sola en el asiento trasero. «Oficiales», comenzó con una calma que me hizo temblar, «ustedes saben exactamente quién soy. Exijo saber qué autoridad tienen para detener a un miembro del Congreso sin una notificación previa entregada a mi equipo legal o a la sede de mi oficina». «Señora congresista», dije, tratando de mantener mi tono lo más neutral posible, «tenemos una orden de arresto federal activa por graves acusaciones de fraude. Necesitamos que salga del vehículo». Ella sonrió, y fue una sonrisa que prometía destrucción. «¿Fraude? Eso es ridículo. Ustedes están cometiendo un error grave, un error que les costará sus carreras, sus pensiones y su libertad».
Mike intentó acercarse, pero ella levantó una mano. No toquen mis pertenencias. Pero si insisten en esto, les advierto. Revisen bien ese papel que tienen en sus manos, porque si no está firmado por el juez correcto y revisado por el fiscal general, esto se convertirá en una detención ilegal de un funcionario federal. Y eso, señores, es el tipo de asunto que pone a prueba la estructura misma de la ley. La tensión era palpable. Revisé la orden de nuevo en mi tableta. La firma parecía correcta, proveniente de un juez de distrito en Washington, pero ella tenía una confianza que me estaba carcomiendo. Tenemos la autoridad, señora, insistí, sintiendo el sudor frío ahora. Si se resiste, tendremos que usar la fuerza necesaria. Ella se rió suavemente, un sonido que resonó horrible en el túnel. Fuerza, ¿eh? Bien, intenten. Pero mientras ustedes están aquí, jugando a ser héroes, el verdadero problema está a punto de golpear a sus puertas. Justo en ese momento, el altavoz de la radio de mi coche se encendió de repente. No con el sonido estático habitual, sino con una voz clara y profesional que no era la de nuestro centro de mando. Atención, unidades ICE 402 y 403. Esto es la Oficina de Asuntos Internos. Mantengan a la detenida bajo custodia y no hagan ningún movimiento. Acabamos de recibir una notificación urgente. El mandato federal que ustedes alegan poseer ha sido revocado de forma retroactiva por la Corte Suprema hace menos de 40 minutos. La orden era fraudulenta. Están deteniendo ilegalmente a una congresista federal. La prensa ya está en camino. Repito, detención ilegal. Procedan con extrema precaución. El mundo se detuvo. Mike dejó caer su portapapeles. Miré a Anya Sharma, cuya sonrisa ahora era pura victoria sádica. Habíamos caído en una trampa perfecta, y el destino de nuestras carreras se había sellado en el instante en que pusimos las luces azules. Pero lo peor estaba por venir. Mientras Mike tartamudeaba un intento de comunicación con el centro de mando, mi teléfono personal vibró con un mensaje de texto. Era Sara. El mensaje contenía solo una foto borrosa de nuestra casa con luces rojas y azules parpadeando alrededor de nuestro césped y 3 palabras: «Vienen por ti». El mensaje de Sara golpeó más fuerte que cualquier impacto de coche. No era la pérdida de mi trabajo lo que me paralizaba, sino la imagen de mi casa convertida en escena de un crimen, con los vecinos asomándose por las ventanas. ¿Quién diablos había iniciado esto? ¿Quién sabía que yo estaría en esa ruta específica esta noche? «Mike, tenemos que movernos, ahora», grité, guardando el teléfono con manos temblorosas. «No es solo ella, están viniendo por nosotros». Anya Sharma observaba la escena con una satisfacción fría, casi como si ya estuviera mentalmente preparando su discurso de regreso al Capitolio. Les dije que esto era un error, pero ustedes eligieron ignorar mis advertencias. ¿Creen que pueden arrastrarme fuera de este coche y yo simplemente desapareceré? No, oficiales. Ahora el mundo entero va a saber exactamente cómo trata esta agencia a los políticos que se atreven a desafiarlos. Mike, recuperándose del shock inicial, reaccionó con pánico profesional. Tenemos que asegurarla. Si la prensa llega y ve que la orden fue cancelada, seremos carne de cañón. Tenemos que sacarla de aquí a la estación antes de que los helicópteros de noticias nos rodeen. ¿A dónde, Mike? ¿A la estación donde nos esperan para arrestarnos a nosotros?, respondí con amargura. La realidad era que estábamos atrapados en un túnel de servicio, con una congresista de alto perfil como rehén involuntaria, y lo que parecía ser una operación interna en nuestra contra desarrollándose simultáneamente. Regresemos a la ruta principal, decidió Mike, tomando el control con una autoridad repentina. Ignoraremos las llamadas de asuntos internos por ahora. Necesitamos un lugar seguro para reagruparnos y llamar a nuestro sindicato. Esto es una trampa, Rick, y debemos sobrevivir al primer golpe. Mientras el chofer era esposado y colocado en la parte trasera de nuestra patrulla, yo me quedé junto al coche de Sharma, escaneando el túnel con mi linterna. Era un espacio estrecho, húmedo, y me olía a una emboscada bien orquestada. No había tráfico, ni señales de vida, solo el eco de nuestros motores. «Sube al coche, congresista», le ordené a Sharma, guiándola hacia el asiento del copiloto, lejos de la vista de cualquier posible dron o cámara que pudiera estar sobrevolando.
Mike se puso al volante de nuestra patrulla, con el chofer de Sharma esposado detrás. Arrancamos y salimos del túnel, volviendo a la luz mortecina de la ciudad. Mike condujo erráticamente, cambiando de carril, intentando despistar a cualquiera que pudiera estar siguiéndonos. Pero la sensación de ser observados era intensa. ¿Qué demonios pasó con la orden, Rick?, preguntó Mike, sus nudillos blancos sobre el volante. ¿Quién puede anular una orden federal en menos de una hora y tener esa información para usarla en nuestra contra? ¿Alguien con acceso directo al sistema judicial federal o alguien que anticipó nuestros movimientos?, murmuré. Miré a Anya Sharma, sentada a mi lado. Su rostro, aunque todavía tenso, mostraba ahora una mezcla de alivio y cálculo político. Congresista, le aseguro que si esto fue una trampa, no fuimos los instigadores. Fuimos peones. Ella se cruzó de brazos. Peones con esposas, Rick. Y si no me saca de aquí y me lleva a un lugar seguro y legalmente reconocido en los próximos 20 minutos, el cargo que enfrentarán será mucho más grave que una simple revocación de carrera. La mención de cargos serios me recordó el mensaje de Sara. Si Asuntos Internos no solo había revocado la orden, sino que ya estaba en mi casa, no estaban interesados en un simple error administrativo. Estaban interesados en asegurarse de que nunca pudiera hablar. Podrían estar buscando cualquier cosa, cualquier pretexto para justificar una detención por obstrucción, o peor aún, una acusación más seria relacionada con cualquier caso pasado que hubieran clasificado como delicado. Aceleramos hacia una zona industrial abandonada, el lugar que Mike y yo usábamos para reuniones discretas con informantes que no querían ser vistos en ninguna base oficial. Mientras nos adentrábamos en las ruinas de viejas fábricas, el radio de la patrulla volvió a encenderse, esta vez con un tono de alarma mucho más directo. Unidades ICE 402 y 403. Son interceptadas. Se detecta un convoy de vehículos no identificados dirigiéndose a su posición por la calle Larga. Tienen el código de alerta rojo. No se detengan. Si son detenidos por personal no oficial, se autoriza el uso de todos los medios necesarios para evitar la captura. La voz fue cortada abruptamente por un chirrido violento. «Maldita sea, nos han pinchado el radio», Mike gritó. «Nos están rastreando». Justo entonces, desde la boca del callejón que acabábamos de tomar, vi un destello de luces potentes a lo lejos, seguido por el rugido de motores pesados. No eran coches de policía comunes, eran camionetas negras, con tintes más oscuros que los de Sharma, moviéndose con una coordinación militar. Podrían ser agentes de seguridad privada, o algo peor. La red que se cerraba sobre nosotros no parecía pertenecer a ninguna agencia federal que yo conociera. «Agarre a la congresista y a su chofer. Vamos a pie hacia los almacenes», ordenó Mike, deteniendo bruscamente la patrulla y abriendo su puerta. Salimos disparados, empujando a Sharma, quien ahora parecía mucho menos segura de sí misma. Corrimos entre contenedores oxidados, con el sonido de los motores aproximándose rápidamente. Detrás de nosotros, escuché el sonido inconfundible de puertas de vehículos pesados abriéndose. Mike se giró, desenfundando su arma reglamentaria, apuntando hacia la oscuridad de donde venían las luces. «Si vienen a por mí, tendrán que pasar por encima». Justo cuando Mike se preparaba para disparar, una de las camionetas se desvió y bloqueó completamente nuestra ruta de escape hacia los edificios. De ella bajaron figuras altas y corpulentas, con equipo táctico completo, pero sin insignias visibles. Eran profesionales, silenciosos y letales. «Manos arriba, agentes de la Oficina de Control Federal, no muevan un músculo», gritó una voz amplificada. Pero al mismo tiempo, de la otra dirección, emergiendo de las sombras entre dos silos abandonados, apareció otra línea de figuras. Estas no gritaban órdenes, simplemente apuntaban. Y lo que apuntaban era mucho más grande que nuestras pistolas reglamentarias. Vi el brillo metálico de algo que definitivamente no era un arma estándar de servicio. Era un rifle de gran calibre, y el cañón se estaba girando directamente hacia nosotros. Estábamos atrapados entre dos fuerzas desconocidas, y una de ellas ya había decidido que no merecíamos vivir para dar explicaciones. El sonido amplificado de la primera voz había sido un señuelo. Cuando el rifle de cañón ancho se giró desde la oscuridad, apuntando directamente a mi cabeza, supe que estábamos en el juego final.
El grupo con el armamento pesado no era la Oficina de Control Federal. Eran ejecutores. Mike disparó 2 veces hacia el grupo que venía del callejón, obligándolos a cubrirse, pero el otro grupo era más rápido y estaba mejor equipado. Sentí el aire romperse con el estruendo ensordecedor de un disparo de gran calibre. No fue el que impactó a Mike, sino el que atravesó el metal oxidado de un silo cercano, justo a centímetros de donde estábamos agachados. El sonido hizo que Anya Sharma cayera al suelo, soltando un grito ahogado. «Están tratando de eliminarnos a todos», jadeó Mike, su rostro cubierto de polvo. «No somos sus objetivos primarios, Rick, es ella». La congresista, aterrada, se arrastró hacia mí. La dura fachada se había desvanecido por completo, dejando solo a una mujer expuesta. «Tienen que creerme. Tengo información que puede exponer a toda esa red. Ellos están detrás de mí, no Elise». «¿Qué red, congresista?», le espeté, mientras recargaba frenéticamente. Los hombres tácticos se acercaban lentamente, moviéndose como depredadores entrenados. «El verdadero problema, Rick, es el control de los contratos de seguridad fronteriza», susurró ella, aferrándose a mi chaleco. Mi investigación estaba a punto de revelar que ciertos fondos destinados a la seguridad interna están siendo desviados por un grupo de presión poderoso. Gente que utiliza los recursos de la agencia para mover grandes sumas de dinero y proteger su infraestructura criminal. El que puso esa orden falsa no era para arrestarme, era para silenciarme temporalmente y que no llegara a la votación de mañana. Pero ahora que saben que estoy viva y en movimiento, enviaron a los limpiadores. De repente, el caos se hizo productivo. Mike, dándose cuenta de que no podíamos escapar, apuntó el cañón hacia el suelo y detonó un cartucho de humo de emergencia que siempre llevábamos para situaciones extremas. Una nube densa, blanca y acre llenó el espacio entre nosotros y los atacantes. «Aprovecha la oscuridad, Rick. Sal de aquí con ella», gritó Mike, su voz ahogándose en el humo. «Yo me quedo aquí para darles algo en qué pensar». «No te dejaré, Mike». «Vete, idiota. Si te atrapan aquí, estamos perdidos ambos. Llévala a mi casa, el cobertizo trasero. Mi esposa sabe qué hacer con gente importante que necesita esconderse. Dile que le debo un gran favor». Mike se lanzó hacia adelante con un grito de guerra, atrayendo la atención de ambos grupos armados hacia el centro de la niebla. No había tiempo para debatir. Lo último que vi de mi compañero fue el destello de un arma abriendo fuego en la espesura del humo. Agarré a Anya Sharma por el brazo y la arrastré hacia la parte trasera del complejo de almacenes, siguiendo un mapa mental que Mike y yo habíamos dibujado años atrás para planificar rutas de evacuación de informantes. Corrimos como si nuestra vida dependiera de ello, porque lo hacía. Llegamos a una vieja cerca de alambre de púas. Sin dudarlo, la escalé, empujando a la congresista por encima antes de saltar yo mismo. Aterrizamos en un patio trasero lleno de hierba alta. La casa de Mike, pequeña y modesta, estaba a solo 100 metros. Llegamos a la puerta trasera. Estaba abierta, como si nos esperaran. Sara estaba allí, con una escopeta de caza en las manos, tan seria como nunca la había visto. Detrás de ella, en la sala, no había nadie de asuntos internos, sino 2 hombres vestidos con ropa normal, que parecían ser abogados de alto nivel, con portafolios de cuero en el suelo. «Rick, entra», dijo Sara con una calma aterradora. «La congresista y tú están a salvo. Lo de tu casa fue una distracción. Los hombres que los atacaron en el túnel eran contratistas de una corporación de seguridad que está siendo investigada por lavado de dinero y que teme la legislación de la congresista». Anya Sharma se enderezó, recuperando algo de su compostura. «Ellos son mi equipo de defensa y mis contactos en el FBI. Sabíamos que si intentaban un arresto legítimo, la acusación por fraude sería usada para desestimarla. Necesitábamos una detención, pero que fallara espectacularmente. Queríamos que la atención se centrara en su incompetencia, no en mi culpabilidad. Pero su gente se puso nerviosa y enviaron a los matones antes de tiempo. Miré a Sara, luego a los abogados, luego a Anya Sharma. ¿Todo esto fue planeado para exponerlos? No todo, admitió la congresista con un suspiro de cansancio. Pero su persecución, Rick, fue la chispa necesaria para quemar todo el andamiaje.
Ahora, con la evidencia de que hombres armados intentaron asesinar a un miembro del Congreso y a agentes federales después de una detención fallida, y con Mike como testigo principal que ha desaparecido estratégicamente, mi caso es irrefutable. Mientras hablaba, los abogados comenzaron a trabajar, tecleando furiosamente en sus portátiles. Tenemos que mover a Mike, dije, sintiendo el peso de la traición y la supervivencia. Mike se quedó atrás. Sara me tomó la mano y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. Ya lo moví. Mike entendió el juego. Él no es el objetivo, Rick. Él es el mártir necesario. Dijo que si nos quedábamos, ambos seríamos eliminados y el caso moriría. Su nombre será el de la injusticia, pero su sacrificio nos ha dado la palanca para derribar a toda esa red. En la televisión de la sala, un canal de noticias interrumpía su programación. La presentadora, con el rostro grave, anunciaba: «Tenemos noticias de último momento. Un agente del IC, identificado como Mike Johnson, ha sido reportado desaparecido tras una persecución nocturna que involucró la detención fallida de la congresista Anya Sharma. Fuentes no oficiales sugieren que Johnson pudo haber sido víctima de un fuego cruzado entre facciones rivales, y fuentes cercanas al Capitolio indican que la congresista Sharma está a punto de presentar una legislación de emergencia contra la corrupción en los contratos de seguridad, que podría sacudir los cimientos del gobierno. Mi carrera había terminado. Mi amigo había desaparecido. Pero mirando a Sara, que me sostenía con firmeza, y a Anya Sharma, cuyo rostro ahora reflejaba la furia contenida de una venganza política a gran escala, supe que aunque el precio había sido devastador, habíamos cambiado el tablero de juego para siempre. El verdadero juicio comenzaba ahora, y no sería en un tribunal, sino en los titulares nacionales. Y yo, el agente que se había equivocado en la orden, ahora era el testigo clave en el mayor escándalo de corrupción que el país había visto en décadas. La pregunta seguía flotando en el aire. ¿Qué haríamos ahora que éramos fugitivos, trabajando en las sombras para asegurar que el sacrificio de Mike no fuera en vano?